a compartir pantalla. Comparto mi cámara un momento y entonces les empiezo a comunicar algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tema que continúa después del movimiento rectilíneo uniforme, que es el tema del que hemos venido hablando y conversando en la última semana, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Pueden encontrarlo con los dos títulos, es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí dejo de compartir pantalla y, perdón, dejo de video y empiezo a compartir pantalla. Y vamos a iniciar, va a ser una clase relativamente corta. Va a ser una clase relativamente corta. Denme un segundito. ¿Qué pasó acá? Se detuvo la compartición de pantalla. Muy bien. Entonces, muchachos, todo el mundo con su micrófono cerrado, por favor. Entonces, vamos a empezar primero diciendo qué es la aceleración. ¿Qué es la aceleración? ¿Vale? Lo primero que todos nosotros tenemos que entender algo. Yo ya les explicaba en la clase anterior y en las clases anteriores, yo les explicaba que la aceleración con A minúscula es una variación de la velocidad, ¿sí? Entonces, básicamente, la aceleración es una variación de la velocidad, ¿vale? Cuando la velocidad, y yo les explicaba que esto delta es un cambio que puede ser aumentar o disminuir. Entonces, cuando la velocidad aumenta, pues obviamente la aceleración aumenta, ¿ok? Y si la aceleración aumenta, va a llevar el signo de suma. Y si la velocidad disminuye, entonces la aceleración va a disminuir y va a preceder a la aceleración el signo menos, ¿vale? Entonces, la aceleración es una variación de la velocidad. Esto ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Esto ya lo habíamos visto y analizado en las clases anteriores. Ahora bien, voy a comentarles algo que es la aceleración versus la fuerza, ¿cierto? Entonces, les voy a comentar lo siguiente. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién nos tiene los pies puestos en la tierra? ¿Quién nos tiene los pies puestos en la tierra? Los mandarinas no van a decir mi novio, mi novia o mi mujer. No, no. ¿Quién nos tiene los pies puestos en la tierra? ¿Quién nos tiene los pies puestos en la tierra? Alguien que me diga quién. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Están ahí, muchachos? Sí, profe. Ustedes han escuchado que dicen que dicen que el señor Isaac Newton estaba en alguna ocasión, ¿cierto? Acostado sobre un árbol, de un árbol de manzana, ¿cierto? Y que el señor, ¿alguien se sabe esta historia? ¿Alguien se sabe esta historia? No, profe. ¿No saben quién es el señor Isaac Newton? ¿Han escuchado de un tal Isaac Newton o no han escuchado de un tal Isaac Newton? No, profe. Sí, profe. Ok, la persona que me dijo que sí, por favor dígame, ¿qué ha escuchado usted de Isaac Newton? O sea, más o menos creo que es la persona, porque no estoy bien, No se preocupe. bien A ver, dígame en que eso, no me acabamos acuerdo. hablando. Coménteme. Ya, yo escuché que esa persona estaba como escribiendo, leyendo debajo de un libro, y él comenzó debajo ¿De de un un árbol árbol? de manzana, Sí. y él comenzó como que, no sé si fue que se le cayó una manzana a él Sí. o algo así, pero le cayó, creo, la manzana. Si no me Correcto. equivoco, creo que así fue Perfecto. Entonces, cuenta la historia quizás apócrifa
apócrifo es algo que quizá no sucedió así, que como dijo el compañero, oiga, me parece terrible que no sepan quién es Isaac Newton, pero les pregunto, ¿quién es Bad Bunny? Y les aseguro que me dicen hasta la discografía. Entonces, Isaac Newton ha sido una de las mentes más brillantes, que ha habido en la historia de la humanidad. Una de las mentes más brillantes, si no la mente más brillante que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Listo? Entonces, cuenta la historia que Isaac Newton evidentemente estaba leyendo debajo de un árbol de manzana, y una manzana cayó y le pegó en la cabeza. E Isaac Newton se hizo una pregunta. Y dijo lo siguiente: ¿por qué? Una pregunta muy sencilla, pero que quizá ustedes ahorita no responden. Isaac Newton dijo: ¿por qué el movimiento de la manzana fue hacia abajo y no hacia arriba? Isaac Newton se preguntó: ¿por qué las cosas caen hacia abajo, hacia el suelo, y no sencillamente se van hacia arriba? Entonces él dijo: debe haber algo, una fuerza que impulsa las cosas hacia abajo y que evidentemente no las impulsa hacia arriba. Con este pensamiento, que para algunos todavía hoy resultaría una pregunta tonta, pero con este pensamiento, Isaac Newton describió el comportamiento gravitatorio de todos los cuerpos. ¿Ok? Entonces, él descubrió que hay una fuerza que atrae a todos los cuerpos al interior, hacia el interior de la Tierra. Y esta fuerza es proporcional a la masa de la Tierra. Es decir, entre más masa tenga la Tierra, más fuerza va a haber. Y esta fuerza es la que hoy llamamos fuerza de gravedad. Esta fuerza, el señor Isaac Newton descubrió que entre más grande fuera la Tierra, mayor fuerza de gravedad habría y nos atraería. Es decir, nosotros podemos caminar y tener los pies en la Tierra porque la Tierra, debido a su gran masa, nos atrae hacia el centro de la misma. Obviamente, no atravesamos la Tierra porque está el suelo y nos detiene, pero si no, nos atraería, porque de hecho nos atrae hacia el interior del planeta Tierra. Entonces vuelvo y hago la pregunta: ¿quién nos tiene los pies en la Tierra? ¿Quién es quien nos tiene los pies en la tierra? ¿Por qué cuando saltamos, cuando vamos a cabecear un balón, o cuando estamos saltando la cuerda, o cuando jugamos basquetbol y lanzamos para encestar la pelota, por qué cuando saltamos volvemos a caer? Porque cuando saltamos estamos retando a la fuerza de gravedad, estamos retando a la fuerza de la gravedad, pero llega un momento en el que quedamos suspendidos, en un microsegundo en el que quedamos suspendidos, y la fuerza de gravedad nos dice: hey, te vas nuevamente para abajo, y volvemos a caer al piso. Entonces, repito la pregunta: ¿quién nos tiene los pies en la tierra? Gravedad. La fuerza de la gravedad. Perfecto. Entonces, les voy a explicar algo. Les voy a explicar una situación. La mayoría de ustedes son cristianos, ¿cierto? La mayoría de ustedes son cristianos. Y para los cristianos dicen algo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? ¿Dónde dicen los cristianos que habita el Espíritu Santo? Dicen: el Espíritu Santo está en todas partes. ¿Me equivoco o no me equivoco? Sí, así dice, exactamente. Entonces, hago una pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra? ¿Alguien sabe cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra? Sí. Creo haber escuchado la respuesta de alguien. ¿Quién me la da, por favor? 9.8.
9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al segundo al cuadrado, porque es aceleración. La aceleración en el sistema internacional se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Si no la pongo sobre segundo al cuadrado, sino sobre segundo, es una velocidad. Y la velocidad y la aceleración son cosas diferentes. La velocidad se mide en metros sobre segundo y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Ahorita les voy a explicar qué es esto del segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, sucede lo siguiente. Si yo tengo el planeta Tierra, aquí tengo el Monte Everest, que es la montaña más alta del mundo. ¿Cuánto es el valor de la aceleración aquí en el punto Everest? ¿Cuánto es? Si la aceleración es como el Espíritu Santo que está en todas partes dentro del planeta Tierra, ¿cuál es el valor? Si la aceleración en el planeta Tierra de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuánto es el valor de la aceleración en la cima del Monte Everest? 9.8 metros cuadrados. El mismo. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ustedes saben cuál es la zona más profunda del océano? En el océano hay una zona que se llama la Fosa de las Marianas, muy cerca de Japón. Y parece que la profundidad es más o menos como de entre 8 y 12 kilómetros. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad en esta zona de la Fosa de las Marianas? ¿Va a cambiar o va a ser la misma? La misma, profe. Va a ser la misma, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, si nos vamos a la luna, ojo, yo les explicaba en la anterior morisqueta que hago, porque esto que yo hago son puras morisquetas, esto de dibujo no tiene nada. Entonces, en la anterior morisqueta yo les decía que la fuerza va a depender, la aceleración de la gravedad va a depender de cuán grande sea el cuerpo. ¿La luna es más pequeña o es más grande que la Tierra? La luna, aquí estoy en la Tierra. ¿La luna es más pequeña o es más grande que la Tierra? Más pequeña. Entonces, la aceleración de la gravedad o la atracción que hace la luna de cualquier cuerpo, ¿va a ser mayor o va a ser menor? Menor, profe. Entonces, va a ser menor. Entonces, les comento que la aceleración en la luna es de 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. La de la Tierra es 9.8. Por eso ustedes ven en los videos de los astronautas que los astronautas saltan y caen más rápido o más lento. Más lento. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el cuerpo celeste más grande del planeta Tierra? ¿Cuál es el cuerpo celeste, cuál es el cuerpo celeste más grande del sistema solar? Del sistema solar, ¿cuál es? ¿Cuál es el cuerpo más grande del sistema solar? No es Júpiter. No, es el Sol. El Sol. El Sol es el cuerpo más grande del sistema solar. Entonces, vamos a revisar aquí un momento, cuál es la aceleración de la gravedad en el Sol. Gravedad en el Sol. Esperamos que sea mucho más grande. Miren, aquí está la respuesta. Es 274 metros sobre segundo al cuadrado. Imagínense, en la Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En la Luna es de 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. En el Sol es de 274 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Más de 270 veces, muchísimo más de 270 veces más grande la del Sol a la de el planeta Tierra. Entonces, les voy a explicar otra situación. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es una variación de la velocidad. Aceleración versus fuerza de gravedad. Entonces vamos a hacer,
qué es la aceleración y cuándo la aceleración se convierte en una fuerza. Porque no es lo mismo la aceleración que la fuerza de la gravedad. Entonces, voy a colocar aquí un ejemplo. Aquí va a haber un edificio. Voy a colocar aquí un edificio. Voy a colocar aquí un edificio. ¿Cierto? Y les hago una pregunta. En la cima o en la terraza de este edificio, este edificio evidentemente está en el planeta Tierra. Aquí está la aceleración. Aquí, por toda esta parte de este edificio, está la aceleración de la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está o no está? Está. Sí está, perfecto. Ahora, voy a colocar aquí a un personaje que le voy a poner el hombre harta demencia. Aquí pongo al hombre harta demencia. Entonces, la aceleración es igual a ¿quién? A metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Pero ahora les voy a explicar qué es la fuerza. Físicamente, esto lo vamos a estudiar más adelante, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué le falta a la aceleración? Miren acá, aquí yo tengo a la aceleración. ¿Qué le falta a la aceleración para convertirse en una fuerza? ¿Qué le falta a la aceleración? masa. Le falta una masa. Entonces, por eso yo no puedo decir fuerza de gravedad, sino digo aceleración de la gravedad. ¿Qué le falta a la aceleración para volverse una fuerza, una masa? Entonces, les explico. Yo les dije hace un momentico lo siguiente. Yo les dije hace un momentico, antes de que estuviera aquí el man harta demencia, les hacía una pregunta. En esta parte de aquí, ¿está la aceleración de la gravedad o no está? ¿Está la aceleración de la gravedad aquí en la cima del edificio o no está? Sí está. Sí está. Ahora el man harta demencia, ¿qué está colocando? Le está colocando una masa. Entonces, tenía la aceleración y ahora le estoy colocando una masa. Cuando el man harta demencia se aviente del edificio, va a ser una fuerza. Masa por aceleración es una fuerza. Antes de que el man harta demencia se lanzara, solamente había la aceleración, ¿vale? Entonces, vamos a entender por fin qué es esto de segundo al cuadrado. Les voy a decir lo siguiente. Esto del segundo cuadrado es el incremento de la velocidad en una unidad de tiempo. Les voy a explicar lo siguiente. Ahorita que yo les termine de explicar esto, van a entender todo. Se hace una pregunta. Yo voy a hacer una pregunta. Aquí está, vamos a quitar al man harta demencia, lo vamos a quitar. Y les voy a hacer una pregunta. Si yo tengo aquí un dado o un balón, vamos a colocar un balón. Aquí tengo un balón. Y aquí tengo un elefante. Se van a burlar de mi elefante. Porque yo dibujando soy muy malo. Entonces, por acá digamos que está el elefante con su oreja así y aquí está su trompita. La trompita del elefante y una colita corta. Si yo al mismo tiempo aviento al elefante y aviento a la pelota, ¿quién va a llegar primero al piso? ¿La pelota o el elefante? Yo creo que el elefante. Entonces, La pelota. hay dos personas que me dicen que el elefante y una persona me dice que la El elefante, profe, por mayor más. Otra persona me dice que, tres personas me dicen que el elefante y una persona me dice que la pelota. Ok, ¿alguien más tiene otra opinión? No. Entonces, les digo a los que dijeron el elefante que no tienen la razón. Pero también le digo a la persona que me dice la pelota que tampoco tiene la razón.
los dos cuerpos, tanto el elefante como la pelota, van a caer al mismo tiempo. Al mismo tiempo. La masa no tiene que ver nada con la velocidad de caída, porque aquí tenemos algo claro. Aquí hay una distancia y aquí hay una distancia, ¿cierto? Si una cae primero, significa que va a mayor velocidad. Entonces ustedes me están diciendo que el elefante va a mayor velocidad y yo les voy a decir que no y les voy a explicar el por qué. El por qué. La aceleración en la Tierra, la aceleración me dice lo siguiente, me dice aceleración es igual a masa sobre segundo al cuadrado. Y decimos que la aceleración en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo un cuerpo acá arriba, la velocidad inicial es 0. Pero cuando se lanza, en el primer segundo, la velocidad es 9,8 metros sobre segundo. 9,8 metros. Escúchenme bien. Voy a hacer aquí una especie de tablita. Y voy a colocar aquí tiempo y voy a colocar aquí velocidad. Y vamos a hacer varias. Entonces, en el segundo 0, ¿cuál es la velocidad? Aquí, ¿cuál es la velocidad de los dos cuerpos, tanto del elefante como de la pelota? En el segundo 0, donde no se han lanzado, ¿cuál es la velocidad? ¿Hay velocidad? Hijos, esto se trata de interactuar. ¿Hay velocidad antes de que se lancen? No. Entonces, la velocidad va a ser 0 metros sobre segundo. En el segundo 1, como la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, o sea, cada segundo la velocidad va a aumentar 9,8. Entonces, en el segundo 1, la velocidad va a ser de 9,8 metros sobre segundo. ¿Vale? En el segundo 2, supongamos que la pelota vaya por aquí. Aquí la velocidad va a ser de 9,8 metros sobre segundo. En el segundo 2 va cayendo y por acá tenemos el segundo 2. En el segundo 2, ¿de cuánto va a ser la velocidad? 9,8 por 2 va a ser ¿cuánto? 19,6. 19,6 metros sobre segundo. ¿Vale? En el segundo 3, ¿de cuál va a ser la velocidad del cuerpo? 40,2. 9,4. ¿Cuánto? 29,4. Claro, porque se incrementa 9,8. Entonces va a ser 20, ¿qué me dijo? Hijo, ¿20 qué? 29,4. 29,4. ¿Y quién me dice en el segundo 4 de cuál sería la velocidad? 38, algo, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 39,2. 39,2 metros sobre segundo. Ahora les hago una pregunta. La velocidad de los dos cuerpos del balón o del elefante va a cambiar según la masa. Esta es la respuesta. No. Porque la gravedad en el planeta Tierra, que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, aplica para los dos cuerpos exactamente igual. No importa que el elefante sea más grande, va a ser atraído a la Tierra a la misma velocidad que si yo tuviera aquí un dado de parchís. Si yo lanzo el dado de parchís, va a caer exactamente a la misma velocidad del elefante, porque la aceleración en el planeta Tierra de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado aplica a todos los cuerpos que estén por debajo de la atmósfera del planeta Tierra, sean grandes, sean pequeños, sean densos o sean menos densos. La velocidad de caída va a ser igual para todos los cuerpos. Entonces usted llega y me dice, profe, pero si yo agarro una hoja de papel, esa hoja de papel va a caer a una velocidad diferente. Claro, porque es que esta hoja
tiene una forma que hace que tenga una resistencia a caer, como una pluma. Pero si usted tiene una casa de 2 pisos, agarre del segundo piso y lance un artículo que usted sienta que tiene un mayor peso que otro, ¿cierto? Y usted lo lanza los dos y usted se va a dar cuenta que van a caer al mismo tiempo, ¿vale? Van a caer al mismo tiempo. Entonces, la aceleración, vamos a ir haciendo un resumen de esto, vamos a ir haciendo un resumen. Entonces, ¿qué necesita la aceleración para convertirse en una fuerza? ¿Qué necesita? La masa. Una masa. Perfecto. Perfecto. Ahora, si yo lanzo desde el Empire State, que es el edificio más alto de Estados Unidos, si yo lanzo un dadito de parchís, un dado de parchís, de parqués, no sé cómo le digan ustedes, un dado, y lanzo una bola de plomo, esto pesa, pongámosle 30 gramos, y esto pesa, pongámosle 1 tonelada, o sea, 1000 kilos. ¿Cuál va a caer primero al suelo? ¿Cuál va a caer primero? Van que iguales. Van a caer al mismo tiempo. Muy bien, muy bien. A menos que el cuerpo que yo vaya a lanzar tenga alguna forma que me haga resistencia a caer, como puede ser un paracaídas, como puede ser una hoja, como puede ser una pluma. ¿Ok? Estoy conceptualizando. Ahora vamos a ver una simulación, discúlpenme, vamos a ver una simulación, vamos a ver cuál era el próximo paso. Una simulación. Entonces, aquí tengo una simulación sobre lo que es el movimiento, Perfecto, vamos para acá. No es aquí, aquí tampoco es. ¿A dónde está usted? Oh, no puede ser. Ay, denme un segundito porque lo tenía por acá. Una simulación que les quiero presentar. ¿Dónde la dejé? O sea, que tengo ahí acá otra ventana. No. Pues creo que ha sido una de las ventanas que he cerrado. Denme un segundito. Oh, ¿dónde está? Es que tenía una simulación para presentarles, pero no la encuentro, la simulación. Denme un momentico a ver si la encuentro aquí rapidito, si no me toca. Creo que era aquí. ¿Qué pasa? Denme un segundo. Ahí. Esta ciudad. Perfecto. Ahora sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos un simulador. Entonces, dense cuenta de algo. Yo puedo cambiar la aceleración. Aquí me dice, aquí tengo una moto. Dense cuenta que acá yo tengo una motocicleta y me dice que yo puedo cambiar la aceleración, ¿cierto? Entonces, aquí yo la tengo en 0. Si yo la tuviera en 0, la velocidad no cambiaría. Eso lo tenemos claro. Pero si yo lo tengo que la aceleración es 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Y yo le doy play, yo les hago una pregunta. A ver, vamos a hacerlo primero con 1. Si yo tengo 1 metro sobre segundo cuadrado, significa que la velocidad cada segundo se incrementa ¿cuánto? 1 metro cada segundo, ¿sí o no? Entonces yo les hago una pregunta. Si yo pongo la aceleración en 1 y yo dejo que transcurran 5 segundos,
¿cuál va a ser la velocidad de la moto al cabo de 5 segundos? Alguien que me diga. 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo. Vamos a ver si es verdad. 5 metros sobre segundo. Vamos a ver si es verdad. Yo aquí voy a darle play y voy a intentar reducir, parar cuando el tiempo sea de 5 segundos y vamos a ver la velocidad. Le doy play. 1 segundo, 2, 3, 4 y ahí voy a intentar detenerme. Cuando pasaron 5 segundos, ¿de cuánto era la velocidad? De 5.7 metros sobre segundo. Ahora vamos a hacer algo. Si yo le pongo 2 a la aceleración, significa que cada segundo, la velocidad se va a incrementar en 2. Es decir, en el primer segundo tendría 2 metros sobre segundo. En el segundo segundo tendría 4 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué velocidad tendría en el segundo 5? 10. 10 metros sobre segundo. Respóndanme con la magnitud. 10 metros sobre segundo. Vamos a ver si eso es verdad. 1 segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Vean. Cuando más o menos tenemos 5 segundos, la velocidad va a ser de 10 metros sobre segundo. Ahora les hago la pregunta. Cuando yo tengo, voy a volver acá, si yo tengo una aceleración de 5 metros sobre segundo, 5 metros sobre segundo, ¿cuál va a ser la velocidad en el segundo 5? 25 metros sobre segundo. Muy bien, hija. Vamos a ver. Entonces, le doy play. Aquí empiezo. 1, 2, 3, 4. Y ahí más o menos detengo. Mire, la velocidad después de 5 segundos es aproximadamente de 25 metros sobre segundo. Entonces, ya se están dando cuenta realmente de qué es la aceleración, de que realmente la aceleración es la variación de la velocidad en una unidad de tiempo y por eso tenemos ese tiempo al cuadrado. Por eso es, hijos e hijas, que si una persona se lanza de un primer piso y cae al suelo, sencillamente se parte una pierna. Pero si se lanza de un piso 40, se va a matar, porque cada segundo que pasa, la velocidad se va incrementando en el planeta Tierra 9.8 metros entonces, sobre segundo. Entonces, cada segundo que pasa va más y más y más y más rápido y cuando llega al suelo, llega a una velocidad increíble. Por eso es que si usted va a 20 kilómetros por hora y se estrella, no le pasa mucho. Pero si usted va a 200 kilómetros por hora y se estrella, se llamaba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Sí, profe. entonces ya entendemos con este simulador ya entendemos qué es esto de la gravedad, de la fuerza de gravedad y la aceleración, ¿vale? Entonces, vamos a vernos nuevamente en unos minutos y vamos a hacer el análisis de la gráfica del movimiento rectilíneo versus la del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver cuáles son las nuevas variables que se nos presentan respecto al primer y al segundo caso, o sea, movimiento rectilíneo versus movimiento rectilíneo uniforme, y vamos a ver las nuevas fórmulas que vamos a tener con estas nuevas variables. Les repito, hoy es una clase netamente conceptual, netamente teórica, para la semana entrante ya con fórmulas empezar a hacer ejercicios. Voy a tomar clase al final de la clase. Voy a tomar asistencia, perdón, al final de la clase. Nos vemos en unos 10 minutos. Les envío el link. Voy a desayunar y nos vemos. Chao.